Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos en el Señor, bendiciones, que Dios los colme de gracia y fortaleza hoy jueves sacerdotal 16 de abril que el Señor nos regala. Estamos celebrando a San Benito José Labré Mendigo en el año 1783. Bendiciones a todos los Benitos, a todos los José, que Dios los bendiga abundantemente, que el Señor los llene de su presencia, los llene de su amor. Muchas bendiciones para cada uno de los que es día de su santo, de los que es día de sus cumpleaños. Dios los bendiga. Escuchamos este canto y nos disponemos a la gracia del Señor en este día jueves, expreso para el amor y la adoración a Jesús Eucaristía. Escuchamos este canto que el Señor nos da hoy. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. San Benito José Labre, mendigo en el año 1783. Si los vagabundos tuvieran un santo patrono, sería San Benito José Labre. Parece que desde niño le atraía dominar con la miseria su cuerpo, para que el alma quedara más libre para volver a Dios. Y a los 12 años ponía como cabecera para dormir una tabla, y desde los 16 años hasta su muerte durmió siempre en duros suelos, tanto que la gente llegó a llamarlo el santo que duerme en el suelo. Nació en Bolonia, Francia, en el año 1748. Era el mayor de los 15 hijos de un librero acomodado. Sus padres lo colocaron a estudiar junto a un tío suyo sacerdote, y el padre Santiago, que todo se lo daba a los pobres, a quien la gente llamaba el nuevo San Vicente. Benito José sentía una enorme incitación a la lectura de las Sagradas Escrituras y a leer vidas de santos y religiosos, libros religiosos, tanto que su tío tenía que recordarle de vez en cuando que debía dedicar también tiempo suficiente a estudiar otras materias. Otra de sus inclinaciones era hacia la vida retirada del mundo, hacia la vida de oración y la meditación, apartando de tratos mundanos con los demás. Su tío sacerdote murió por atender a los enfermos de peste. Entonces Benito José se propuso entrar en algún convento donde la vida fuera totalmente dedicada a la oración, el silencio y a la penitencia, viajando a pie centenares de kilómetros, muchas veces por entre la nieve. Visitó varios conventos de cartujos, de trampenses, monjes de perpetuo silencio, pero en cada convento le respondieron que la edad mínima para entrar era de 24 años, y que como solo tenía 20 no podía ser admitido. Al fin que en un convento hicieron una excepción y lo admitieron, pero entonces le llegó la enfermedad de los escrúpulos, imaginarse pecado lo que no es, y empezaron tan terribles angustias que el mismo superior tuvo que aconsejarle que se retirara, porque su temperamento no era para vivir encerrado en un convento. Benito bajó humildemente la cabeza y dijo: hágase la santa voluntad de Dios, y se alejó meditabundo. Desde entonces empieza Benito José a una vida lo más rara y poco común que se pudiera imaginar. Dispone conseguir la santidad siendo un perpetuo mendigo, un peregrino errante de santuario en santuario. La Iglesia Católica tiene algunos templos donde se obran muchos y maravillosos milagros, y estos templos se llaman santuarios. Llegan multitudes de peregrinos que consiguen formidables favores del cielo. Y Benito se propuso dedicar muchos años de su vida a visitar los santuarios más famosos de Europa, pero al pie de, a pie descalzo, de limosnas, vestidos como un pordiosero y dedicado únicamente a rezar, meditar y hacer penitencia. Descalzo en una plena nieve, pedregal o barro, en un vestido sumamente viejo y descolorido, lleno de remiendos, con un pobre morral donde únicamente llevaba la imitación de Cristo y un devocionario para leer los salmos y otras oraciones. Quiere practicar aquel consejo de Jesús: no lleves alforja, ni provisiones, ni dinero, ni dos túnicas. Mateo 6:8. Se propuso ser un monje errante, un vagabundo de Dios, un ser tan espiritual que, olvidado de su cuerpo, vivirá de lo que los demás le sobre. Para siempre será ya un peregrino errante. Sobre su camisa remendada lleva un escapulario y un crucifijo. Las primeras 3 noches que estuvo en Roma, después de
viajar centenares y centenares de kilómetros desde Francia a pie y de limosna, se pasó en un hospicio de pobres, pero luego le pareció que eso era demasiado lujo para él y en adelante dormiría siempre en la intemperie, en el quicio de una puerta o bajo una puente o al abrigo de una escalera o donde la noche le sorprendiera. Nunca aceptaba un lecho en una cama. Lo más que aceptaba era un costal para acostarse en él. Quería asemejarse a Jesús, que no tenía ni una piedra para recostar la cabeza. Su filosofía era la de las avecillas del cielo, a las cuales Dios se alimenta y no vive preocupadas por el día del mañana, porque el Padre Dios sabe muy bien qué es lo que vamos a necesitar. Las personas ordinarias al verlo sentían desprecio por él y los orgullosos hasta le tenían asco, pero las personas muy espirituales sentían hacia él una honda admiración, como si fuera un monje cartujo. Por los caminos no hablaba con nadie, a no ser que sintiera la inspiración para decirles algunas palabras espirituales a alguien. Cuando le daba una limosna que él nunca pidió a nadie, daba las gracias y buscaba a otros más pobres para dárselas a él. Andaba por todos esos caminos de Europa, de santuario en santuario, desde España hasta Francia, Alemania, Italia, absorto como dedicado a la contemplación y a hablar con Dios. Cuando llegaba a un santuario se pasaba los días enteros orando allí ante la santa imagen. Cuando oraba ante el Santísimo Sacramento o ante el crucifijo, se la pasaba las horas sin darse cuenta y a veces se elevaba varios centímetros por el aire y algunos notaban esa elevación. Y un sacerdote que le preguntó qué estaba de qué estaba compuesto él para ser capaz de soportar semejante vida, le dijo: mi cerebro está compuesto de fuego para amar a Dios, mi corazón es de carne para poder tener caridad para con el prójimo, y mi voluntad es de bronce para tratarme duro a mí mismo. A otros se les recomendó que no durmieran en el suelo. Él le respondió: me parece que Dios quiere que yo le sirva de esa manera. Los pobres dormimos en un lugar donde nos llega la noche. Los que ya nos acostumbramos a la pobreza, no necesitamos cama demasiado cómoda para dormir. Además, en este modo de vivir siento más facilidad para comunicarme con el buen Dios. La gente le demostraba mucho desprecio y nada deseaba él tanto como ser despreciado y tenido por los demás. Pero nunca lo lograban despreciar los otros como se despreciaba él a sí mismo. Un hombre le regaló un día una limosna y Benito José se apresuró a obsequiársela a otro más pobre que él. El que le había dado la limosna creyó que eso era un desprecio y le dio una bofetada, un fuetazo. Benito se dejó golpear sin pronunciar una sola palabra. En un santuario lo confundieron con un ladrón y lo sacaron a rastras del templo hacia la plaza. Él no se defendió. En Gascuña se acercó a atender a un herido y la gente dijeron que era él quien lo había atacado y le dieron una paliza. No dijo ni una sola palabra. Imitaba a Jesús, de quien 7 veces dice el Evangelio que callaba mientras lo maltrataban. Era tan flaco y desgastado que al dormir enroscado en un rincón, la gente lo confundía con un perro dormido y le daba patadas para que se fuera. Y mientras más se humillaba él, más se preocupaba Dios por elevarlo. Su padre confesó que al principio dudaba mucho de él, se fue convenciendo cada día más y más de que se trataba de un verdadero santo y fue recogiendo datos para su biografía. Don Jorge Sutli, un convertido, vio un día que Benito José se acercaba a una mujer que lloraba porque su hijo agonizaba y le dijo: deja de llorar, mujer, que tu hijo ya está bien.
y al colocar las manos sobre la cabeza del niño, este quedó instantáneamente curado. Desde el año 1777 Benito se queda ya para siempre en Roma, sale una vez cada año para ir a visitar el santuario de Santísima Virgen de Loreto. Esa visita no la deja de hacer, sino cuando le llega la muerte. Y en el año 1777 su devoción preferida será asistir a las 40 horas, esa hermosa devoción que consiste en exponer el Santísimo o el cuerpo de Cristo, dedicárselos en las parroquias durante 40 horas a rendirle por turno piadosos adoración. Donde quiera que en Roma hubiera 40 horas en el templo, allí estaba Benito José, los 3 días adorando al Santísimo Sacramento, tanto que la gente lo llamaba el santo de los 40 horas. El padre Daffini vio que Benito en el templo de los santos apóstoles, rodeado por una gran resplandor mientras adoraba la Santa Hostia, María Poeti la vio lleno de resplandor y elevarse sobre el suelo mientras adoraba al Señor en su Eucaristía, y el padre Pompille, capellán de la Santa María Mayor, vio que sobre el corazón de nuestro santo le venían llamas mientras adoraba la Santa Hostia. Los últimos años pasaba los días enteros en los templos orando, por las noches se iba a dormir en una ruina del Coliseo. La debilidad lo obligó en los últimos días a aceptar ser recibido en un albergue de mendigos de Roma, y allí su obediencia y su piedad llamaron la atención a los encargados. Benito era siempre el último en acudir a recibir su porción de sopa. Con frecuencia lo regalaba a otro que tenía más hambre que él. A principios de los Cuaresma, en el año 1784, adquirió una violenta resfriado, y el miércoles santo, estando rezando en un templo, cayó desmayado. Muchos acudieron a socorrerle. Un carnicero le llevó a su casa para atenderlo y le aplicaron la unción de los enfermos, y el jueves santo 16 de abril a la madrugada pasó a la eternidad. Aquella mañana, mientras las campanas del templo de Roma repicaban en una ceremonia de jueves santos, su alma volaba a escuchar las repiques de la gloria en el reino de los cielos. Apenas se supo la noticia de su muerte, muchos niños empezaron a gritar por la calle: «Ha muerto el santo, ha muerto el santo», y un gentío enorme acudía a venerar sus despojos, y empezó una cadena admirable de milagros junto con las reliquias. Exactamente 100 años después de su muerte, en el año 1884, fue declarado santo por el sumo pontífice. Varios volúmenes de documentos en Roma promueven su gran santidad. Este buen hombre sí que cumplió aquella que dijo Jesús: si el grano de trigo cae en la tierra, muere, produce mucho fruto. Quiera Dios que, como él, sepamos mortificarnos en esta vida para reinar para siempre en la eternidad. De la vida de San Benito José de Lavre, mendigo, en el año 1783. Bendiciones a todos los que es día de su santo, a todos los que es día de sus cumpleaños. Así sea. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todo, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra, habla de las cosas de la tierra. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla la palabra de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo
lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, de ayer a hoy nos está hablando de este diálogo entre el maestro Nicodemo y Jesús, y la manifestación de su amor nos habla. El que viene de lo alto está por encima de todo. Pues muchas veces vemos gente muy capacitada en la evangelización, en la teología, en la moral, en la dogmatología, pero venimos de la tierra. Y cuando venimos de la tierra, siempre hablamos de las cosas de la tierra. Dice, el que viene de lo alto está por encima de todo. Entonces, aquel que vive la gracia de su Santo Espíritu encima de todo, habla de la espiritualidad. Dice, el que viene de lo alto da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque el que viene de lo alto empieza a darle ese proceso de enseñanza a los demás. Aquel a quien Dios envió habla la palabra de Dios, porque Dios ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Entonces hoy te invito a mirar esta cadena de creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que ama al Hijo, todo lo ha puesto en sus manos. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Entonces hoy, jueves sacerdotal, Dios nos invita a acercarnos y amar al Hijo, y en el Hijo proyectar al Padre, y en esa gracia vivir su Santo Espíritu. Hoy estamos cerca de la Eucaristía, cerca del Santísimo Sacramento del altar, y ahí nos alcanza el Señor, toda su presencia y su bendición. Hermanos, que Dios los bendiga en este día de gracia y de misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz jueves sacerdotal. Nos vemos en un momento en esta misma página al Santísimo Sacramento del altar a las 9. Y te invito, junto con la adoración, a hacer una buena confesión para entregarnos al Señor. Dios los bendiga. Feliz jueves del Señor.